Happy Sabbath to you all this morning. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. It's indeed a pleasure to be once again together in God's courts. Es realmente un placer estar de nuevo juntos en la casa de Dios. This morning, Esta mañana I would like to greet in a special way all of you who are joining us via internet or the television. quiero darles una bienvenida especial a cada uno de ustedes quienes se unen a través del internet o a través de la televisión. It is indeed special, the technology that we have today. Y es realmente especial la tecnología que tenemos hoy día. We are living in the age of information. Vivimos en la era de información. And it presents to us many advantages. Y esto nos da muchas ventajas. But it also presents to us serious dilemmas. Pero también presenta a nosotros dilemas serios. This week there came into my WhatsApp a video Esta semana recibí en mi WhatsApp un video prepared by someone who wanted to warn the world preparado por alguien que quería advertir el mundo about a coming dilemma. sobre un dilema que viene. Now, this video, as I was watching, this person was talking. Y a medida que estaba viendo este video, esta persona estaba hablando And he was talking about the possibility with technology to falsify things. y este video hablaba de la posibilidad de usar tecnología para falsificar cosas. And he was talking about how, pictures and so on, Y él estaba hablando sobre fotografía, etc. and even videos. Y aún videos. And he said, for example, this video. Y él dijo, bueno, por ejemplo, este video. This video is not real. Este video no es real. It wasn't taken by cameras. No fue hecho por cámaras, It's computer generated. sino es generado por computadora. This is not me. Este no soy yo. If you observe, Si tú observas, you might notice that the movement on my face is limited. usted puede ver, si observa cuidadosamente, puede ver que los movimientos en mi rostro son limitados. And then he showed another video, the real video of himself. Y luego él muestra el video real de sí mismo. And only then could I notice the contrast Y solamente allí fue cuando yo pude ver el contraste between the real and the computer generated presentation. entre la presentación real y la que había sido generada por computadora. It startled me. Y eso fue algo que me impresionó. And it's so clear to me Y es algo tan claro para mí that in the very near future, que en el futuro cercano it is going to be very, very difficult va a ser muy difícil to tell the difference between the truth de poder diferenciar la verdad and lies y la mentira when by using screens, al utilizar pantallas. whether computer screens or television screens Bien sea or telephone. una pantalla en su computador o en su televisor o en su teléfono. Because the technology is not present where one can make anything. Porque la tecnología hoy día está que usted puede hacer cualquier cosa. One can make a video and frame someone. Alguien puede hacer un video y colocar allí a una persona. Frame. That means to present somebody else as doing something that they never did. Presentar allí una persona haciendo algo que nunca hicieron. This is a plague Eso of es- the age of virtual reality. Y esta es una plaga que viene con la realidad virtual. Have you thought about what it means, virtual reality? ¿Usted ha pensado alguna vez sobre lo que significa realidad virtual? What does the word reality mean? ¿Qué significa la palabra realidad? Something that's real, right? Algo que es real, Something that's genuine. algo que es genuino. What does the word virtual mean? ¿Y qué significa la palabra virtual? Approximately, Algo que es aproximado, almost, casi,
So if you put the two words together, Así que si usted combina estas dos palabras, virtual reality, what is it? realidad virtual, ¿qué es esto? Almost real. Casi real, Apparently real. aparentemente real. It's an appearance of reality, but it is not reality. Una apariencia de realidad, pero no es real. So virtual reality is not reality, it's fake, it's lies. Así que realidad virtual no es real, es falso. Es And God mentira. has warned us Y Dios nos ha dado la in advertencia. 2 Thessalonians chapter 2. En 2 de Tesalonicenses 2, There is a word, a solemn warning there, hay una advertencia solemne allí, saying that all those who have not received the love of the truth will believe a lie. diciendo que todos aquellos quienes no recibieron el amor por la verdad Because van a recibir una mentira. Because in the last days, God himself will send a strong delusion Porque en los últimos días Dios mismo enviará gran engaño that the whole world, everyone in the world who has rejected the truth would believe the lie. para que todo aquel en el mundo que ha rechazado la verdad crea una mentira. So how are we going to work? Así que, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? How are we going to advance the truth, the cause of truth? ¿Cómo nosotros vamos a avanzar la causa de la verdad? As Christians facing this great dilemma, Como cristianos enfrentando este dilema, where the whole world will be captivated by lies. donde todo el mundo va a estar cautivado en mentiras. We need to be thinking. Tenemos que estar pensando. We need to be, actually, I do believe that we need to be thinking about going back Yo realmente creo que debemos pensar en ir de vuelta to the old means a los medios antiguos of speaking life, de hablar vida, face to face, cara a cara, of printing, de publicaciones, because soon porque muy pronto we won't be able to tell no vamos a poder decir by means of the screen por pantalla if solamente what we're looking at is true. si lo que estamos viendo es real. In fact, the orchestrators of this problem De hecho, los que han orquestado este are problema hoping that the whole world will latch on to this virtual reality world. están esperando que todo el mundo se lance en esta realidad virtual So that they can easily and successfully para que ellos puedan fácilmente y exitosamente take information from you tomar información de usted in the name of giving you information. en In the name of giving you information. el nombre de darle información a usted. It is so easy. Es tan fácil. Today, in some libraries, Hoy día en algunas bibliotecas, in some universities, en algunas universidades, you cannot access real books. usted no puede tener acceso a libros físicos. Certain books, Algunos libros. certain important books, you cannot get them like this to hold them. Algunos libros importantes usted no tiene el privilegio de tomarlos como este You libro. have to access them virtually. Tiene que tener acceso virtual a ellos. Now, if that is so, Ahora, si esto es así, isn't it easy that somebody could make changes to those virtual books? ¿no sería algo extraño o fácil si alguna persona quisiera hacer algunos cambios a libros virtuales? And you're there reading the virtual book. Y usted está allí leyendo su libro virtual. How would you know ¿Cómo usted sabe that great portions of the original book have been removed? que porciones del libro original han sido eliminados o How no? would you know ¿Cómo usted sabe that other things have not been placed in that which you're reading? que otras cosas no han sido colocadas en su lectura? Well, we have this danger today. Bueno, tenemos este peligro hoy día. Personally, I'm one who values reading. Personalmente soy una persona que valora la lectura. And not just modern reading, Y no solamente la lectura moderna, but old books. pero la de libros antiguos. And some of these old books I cannot afford to buy. Y algunos de estos libros antiguos no puedo comprarlos.
So I have them in virtual library. Así que los tengo en biblioteca virtual. But soon in the future, Pero en un futuro, if you have no real books, si usted no tiene libro físico, you won't be sure of what you're reading. usted no sabe, no va a estar seguro de lo que está leyendo. A dystopian world is upon us. Hay un mundo distópico que se viene sobre nosotros, Where books, donde los libros real books, reales, will be looked upon as something that's against the status quo. se van a ver como algo en contra del status quo. And I want to be ready. Yo quiero estar listo. I want to have real books. Yo quiero tener libros reales. You know, our ministry, Loud Cry Ahora, Missionary Society, Nuestro ministerio, Loud Cry Sociedad Misionera, we labor in media. nosotros trabajamos con medios de comunicación. We reproduce and publish sermons Reproducimos y publicamos sermones in video format in YouTube en video, en YouTube, and Facebook. también a través de Facebook. But we also have a publishing area of work. Pero también trabajamos en el área de publicaciones. We print books, Y publish, write books. imprimimos For libros. example, this is one of Aquí books tienen uno en pantalla. that we publish, Loud Cry Publishing. We print tracts. También publicamos This is one of our panfletos, tracts. y este es uno de ellos, para distribución. And we want to continue this. Y queremos continuar esta obra. But in light of what I'm seeing, we need to expand Y a la luz de lo que estoy viendo, our publishing ministry. tenemos que expandir nuestro ministerio de publicaciones. Our team, we have been discussing for some years now, some Y time now, nuestro equipo, hemos estado discutiendo por algún tiempo a project of printing old books, un proyecto para imprimir libros antiguos, especially old Protestant books especialmente libros antiguos protestantes and vital church history books. y libros vitales sobre la historia de la iglesia. These books are in the public domain. Algunos de estos libros están en dominio As long público, as one can translate them, you can print them. tanto el que usted pueda traducirlos, usted puede imprimirlos, But it requires resources. pero requiere recursos. We want to Queremos move ahead ir more adelante earnestly in the area of publishing ministry. y trabajar más duro en el área de publicaciones. And I'd like to invite you, Así friend, que quiero invitarlo. if you are in a position to assist financially, Si usted quiere ayudar financieramente, to contact us. puede entonces contactarnos. We will put in the description of this video below Y en la descripción de este video all the necessary contact information to our ministry. vamos entonces a colocar la información necesaria del ministerio So you can contact us by email. para que usted pueda comunicarse a través de un correo partner with electrónico, us. para unirse a nosotros. Another project that we are beginning Otro proyecto con el cual estamos comenzando is a school of evangelism, biblical evangelism. es una escuela de evangelismo bíblico. In these times that we are living in, En los tiempos que estamos viviendo, there has to be tiene que haber systems to counteract lies. sistemas que puedan contrarrestar las mentiras. If we do not take up arms, Si no nos ponemos firmes, we will soon find ourselves nos vamos a hallar prontamente in a world of virtual reality. en un mundo de realidad virtual. And how will we counteract ¿Y cómo vamos a the contrarrestar lies esto? and the errors Las mentiras, los and errores the heresies that will be foisted upon the population in y las wholesale? herejías que van a ser lanzadas al por mayor para el público? One of our projects is to Uno- open a school for training young people. Uno de nuestros proyectos es abrir una institución para entrenar jóvenes For the preaching of the gospel para la predicación in del the context Evangelio of the last days. en el contexto de los últimos días. We ask you, Así que también, if you're interested in si that, usted está interesado please contact us. en apoyar esto, entonces contáctenos. We need your help. Necesitamos su ayuda.
in different forms. en diferentes maneras. This morning, Ahora, esta mañana, our message is an important one. nuestro mensaje es uno bastante importante. The hidden history of the Bible. La historia oculta de la Biblia. Let's seek the Lord as we, Y vamos a buscar al Señor en oración. Father in heaven, Padre Celestial, please give us your aid this morning por favor, danos tu ayuda esta mañana to present this very important topic. para presentar este tema bastante importante. Give us of your Spirit. Danos de tu espíritu, Give us grace danos gracia that we might understand what is at stake. para que nosotros podamos entender qué es lo que está en juego. Please put your thoughts in my mind. Por favor, pon tus pensamientos en mi mente. Take control of my heart and my lips this morning. Ten control de mi corazón y de mis labios esta mañana And open up our understanding y abre nuestro entendimiento that we might see the battle that we are in para que podamos ver la batalla en la cual nos encontramos and the insidious efforts of the enemy y los esfuerzos insidiosos del enemigo against us knowing the truth. para que nosotros conozcamos la verdad. Please help us, we pray. Por favor, In Jesus' name. ayúdanos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Psalm 119, Salmo 119, verse 130. versículo 130. We are told that the entrance of thy words giveth light. Se nos dice, Salmo 19, 130, la entrada The de tu entrance palabra, of thy words giveth light. Les- It giveth understanding unto the simple. la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. There was a time in history Hubo un tiempo en la historia when this book cuando este libro was chained estaba encadenado to some desk in a convent. a algún escritorio en un convento, Chained to a pulpit encadenado a un púlpito. that could only be read in the pulpit. Y solamente podía ser leído en el púlpito. Only the clergy had access. Y solamente el sacerdocio tenía acceso. It was bound and chained up in a single language. Y este libro estaba encadenado a una sola lengua. As far as the official church was concerned, Y esto en cuanto a la iglesia oficial, the Roman Catholic Church. la iglesia católica romana. The Latin Vulgate, translated by Jerome in the 5th century, La traducción de Jerónimo de la Biblia en latín, la Vulgata, del Was what- quinto siglo, dominated era lo que dominaba in Catholic tradition. en la tradición católica. There is a history Hay una historia of God's effort de los esfuerzos de to Dios preserve para preservar the scriptures las escrituras and to give us the privilege that we enjoy today y darnos el privilegio que nosotros gozamos hoy, of being able to read the scriptures, de poder leer las not escrituras, chained to a pulpit, no encadenadas a un púlpito, but in the privacy of our own homes sino en la privacidad de nuestras propias casas and in our own language. y en nuestra propia lengua. But Pero this effort on the part of God este esfuerzo de parte de Dios has not been without opposition. no ha sido sin oposición. And even today, Y aún hoy there is an insidious work hay una obra insidiosa to take you para llevarlo a usted, from the truth of the scriptures. para quitarlo a usted de la verdad de las Escrituras. Today, I'd like to talk Hoy yo quisiera hablar a little bit un poco about
this history sobre esta historia and the three main sources y las tres fuentes primarias of Bibles. de Biblias. Perhaps I should say of the New Testament. Probablemente debería especificar sobre el Nuevo Testamento. You see, in the history, Verá usted, en la Christianity, historia del cristianismo, before I say that, o antes de decir why esto, do I say the New Testament? ¿por qué digo el Nuevo Testamento? Because the controversy that we will be talking about today Porque la controversia de la cual vamos a hablar el día de hoy is based mostly surrounds mostly the New Testament. se basa primariamente en el Nuevo Testamento. Because the Old Testament has been established for long seasons. Porque el Antiguo Testamento ya ha sido establecido por bastante tiempo. There was a system of preservation and transcription of the Bible, of the Old Testament. Había un sistema de preservación y de transcripción del Antiguo Testamento That was systematically carried out. que se llevaba sistemáticamente. The scribes, Los as escribas, we read about them y in the nosotros Gospels, leemos sobre los escribas en los and even in the Old evangelios, Testament, Ezra was one of them, y también en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Esdras fue un escriba had as their job que tenía como trabajo the task of transcribing the scriptures. la tarea de transcribir las escrituras. Now, in those days, there were no printing, Ahora, en ese tiempo no había imprentas, so everything had to be handwritten. así que todo era escrito a mano. But it was painstakingly handwritten. Pero era algo que era escrito a mano con gran detalle. Those who had this task, Aquellos quienes tenían esta tarea they would be so faithful serían tan fieles that if they were writing on a piece of parchment, que si ellos estuviesen escribiendo en un pergamino and they made a mistake, y cometían un error, one simple letter un error simple, una letra, was erroneously written, si esta se escribía de forma errónea, they would dump ellos the whole parchment. ellos botarían todo el pergamino. The Masoretes Los masoretas later on took on the charge of the preservation of the Old Testament. posteriormente tomaron como tarea la preservación del And we Antiguo owe Testamento. them their efforts in great degree for the precision that we have in the Old Testament. Y a ellos se les debe en gran manera la precisión con la cual tenemos el Antiguo Testamento. But the New Testament, Pero el Nuevo Testamento, what we have from the apostles, lo que tenemos de los apóstoles, is still today embroiled in conflict. está aún hoy día en conflicto. When the church Cuando la was raised iglesia up by Christ, fue levantada por Cristo, the great center of Christianity originally was Jerusalem. el gran centro de cristianismo originalmente era Jerusalén. After a while, the center moved from Jerusalem Después de un tiempo, ese centro se muda de Jerusalén to Antioch. a Antioquía. It was in Antioch that the followers of Christ were first called Christians. Y fue en Antioquía donde por primera vez se utilizó el término cristianos para los seguidores de Cristo. So when we say that the first center of Christianity was Jerusalem, Así que cuando decimos que el primer centro de cristianismo fue Jerusalén, we're talking about when the apostles were the apostles were in Jerusalem, estamos hablando del tiempo cuando los apóstoles estaban en and Jerusalén. the church was the administrative work of the church was carried out from Jerusalem. Y la obra administrativa de la iglesia se llevaba desde Jerusalén. But later on, it moved to Antioch, Pero posteriormente esto se traslada a Antioquía. and it was in Antioch
that the first Christian school was established Y en Antioquía se estableció la primera iglesia for the cristiana training, official training of pastors and bishops. para el entrenamiento oficial de obispos y pastores. It was in Antioch that the writings of the apostles were preserved and gathered. Y en Antioquía fue donde se preservaron los escritos de los apóstoles. But later on, as time went by, Pero posteriormente, con el paso del tiempo, getting to around the 3rd century, llegando aproximadamente al tercer siglo, there arose another great center of Christianity. se levantó otro centro de cristianismo In Egypt, en Egipto, the city of Alexandria. en la ciudad de Alejandría. The center arose perhaps because Alexandria was a great center of learning. Y probablemente esto ocurrió así porque Alejandría era un gran centro de educación, de aprendizaje. Owed chiefly to its great library. Primariamente por su gran biblioteca. Many people looked to Alexandria Muchos miraban a for Alejandría knowledge por conocimiento and educational advances. y para avances de educación. There arose a bishop Ahora, in Alexandria, hubo un obispo en Alejandría, Arius, Ario, who was deeply schooled before also in the philosophy of the day. quien también era un hombre que era un escolástico de la educación de sus días. And influenced by the Gnostics. Y tenía una gran influencia de los gnósticos. Arios Questioned the divinity of Christ. cuestionó la divinidad de Cristo And he began to teach y empezó a enseñar his position about su posición Christ's nature. sobre la naturaleza de Cristo. Well, his influence grew heavily in Bueno, Christianity. su influencia creció bastante dentro del cristianismo. It was an influence that was opposed to the Byzantine influence from Antioch. Y esta influencia arriana era opuesta a la influencia bizantina que venía de Antioquía. So, in Bible, in the manuscripts or in the original, in the old scriptures that we have, Así que en los manuscritos antiguos que tenemos, we can divide them into 3 groups. podemos dividirlos en 3 grupos. That which comes from Antioch Aquellos que proceden de Antioquía, as the Byzantine scriptures, como las escrituras bizantinas, that had the influence of the apostles in que, general, que tuvieron la influencia de los apóstoles. and was among the first translated, from where we get the first translated Bibles, Y de allí nosotros obtenemos las primeras traducciones de la Biblia, from the Greek. del griego. Then we have those which fall under the Alexandrian influence. Luego tenemos otro grupo de manuscritos que están bajo la influencia de Alejandría. And these are divided into 2 groups. Y chiefly. estos se dividen en 2 grupos. The Codex Aleph El código Aleph, or the Codex Sinaiticus. o es también llamado Codex Sináticos. The Codex Sinaiticus was a 4th century manuscript of the Septuagint. El Codex Sináticos era un manuscrito de la Septuaginta. And for those who don't know what the Septuagint is, it was the first translated Bible or Old Testament from the Hebrew. Y para aquellos que quizás esta palabra Septuaginta es nueva, la Septuaginta fue la primera traducción de los manuscritos bíblicos en el hebreo, No, from the Hebrew. del hebreo. So the Old Testament was translated in Greek.
Así que el Antiguo Testamento fue traducido luego al griego. And the tradition says that it was 70 elders in Egypt, in Y Israel, la traducción dice que fueron 70 ancianos that oversaw the translation, quienes estuvieron supervisando la traducción, and it was sent to the great library of Alexandria. y esta traducción fue enviada a la biblioteca de Alejandría. So the Codex Sinaiticus is a manuscript of the 4th century manuscript of the Septuagint, written between 330 and 350. Así que este manuscrito, el Codex Sinaiticus, fue escrito en el siglo IV, entre los años 330 y 350. In 1844, 43 leaves of the 4th century biblical codex, a collection of single pages bound together along one side, were discovered at St. Catherine's Monastery at the foot of Mount Sinai. Y For that en, reason, it has the names Sinaiticus. en el año 1844 se descubrieron 43 hojas de este código bíblico del siglo IV. Y esta era una colección de páginas sueltas donde se hallaron en el monasterio de Santa Catalina, al pie del monte Sinaí. Por eso se le da este nombre, Sinaítico. Then we have the Codex B, Luego tenemos lo que se conoce como el Codex B or the Codex Vaticanus. o el Codex Vaticanus. The Codex Vaticanus is a biblical manuscript of the mid-4th century in the Vatican Library since before 1475. Y este Codex Vaticano es un manuscrito bíblico que se encuentra en la Biblioteca del Vaticano desde antes de 1475 en el siglo IV. It appeared in photographic facsimile in 1889, between 1889 and 1890, and 1904. Y este fue mostrado en un facsímil fotográfico entre los años 1889 y 1904. It is not complete because it lacks certain portions of the New Testament. No está completo porque a este código le faltan varias porciones del Nuevo Testamento. Hebrews from chapter 9, verse 14, Por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, el versículo 14, on the pastorals, Philemon, and Revelation. y también de las epístolas pastorales le falta Filemón y también le falta Apocalipsis. The manuscript is believed to have been housed in Caesarea in the 6th century. Y se cree que este manuscrito Vaticanos se mantuvo en Cesarea durante el siglo VI, together with the Codex Sinaiticus, as they have the same unique divisions of chapters in the book of Acts. juntamente con el Códice Sinaítico que vimos anteriormente, ya que tiene las mismas divisiones del libro de Hechos. It came to Italy probably from Constantinople after the Council of Florence in the year 438, between the years 1438 and 1445. Y este código probablemente llegó a Italia desde Constantinopla, después del Concilio de Florencia, entre los años de 1438 al 45. Now, before the 1890s, Ahora, antes de la década de 1890, these codex Alexandrianos, because the Codex Vaticanus and the Codex Sinaiticus have Alexandrian roots. estos códigos alejandrinos, porque como hemos visto, tanto el Códice Sinaítico como el Códice Vaticano tienen raíces de Alejandría. They had little influence over the Protestant world. Para este tiempo, hasta 1890, estos manuscritos tenían muy poca influencia sobre el mundo protestante. Because in the Protestant world, Porque en el mundo protestante, our source for manuscripts, for New Testament manuscripts, was more the Textus Receptus. porque en el mundo protestante la fuente primaria para el Nuevo Testamento ha sido el Textus Receptus o texto recibido. One of the first translations from Greek Una de las primeras traducciones del griego
is the Italic Bible. fue la Biblia itálica. The Bible, the Italic Bible has provided for many years Y por muchos años esta Biblia proveyó from the early centuries sources of Bibles all around the world. desde una época muy temprana, esta Biblia proveyó fuentes para otras Biblias que fueron traducidas después de esta. The old Coptic churches, Orthodox churches in Africa, Y, por ejemplo, las iglesias antiguas ortodoxas en África and also in Europe, y también la iglesia ortodoxa en Europa utilized this Bible as primary source for translation. utiliza esta Biblia como base primaria para su traducción. The Ethiopian Orthodox, the Greek Orthodox, the Russian Orthodox, Por ejemplo, la iglesia rusa ortodoxa, la iglesia etíope ortodoxa, including the Waldenses, incluyendo a los valdenses. the Protestant Reformation, La reforma protestante held as source for the translations that were done tuvo como fuente de las traducciones que fueron hechas in the New Testament, del Nuevo the Testamento Byzantine scriptures, el manuscrito bizantino, the Textus Receptus. el texto receptus o texto recibido. It was used by Martin Luther Ese mismo texto fue utilizado por Martín Lutero for the translation of the German. para la traducción de la Biblia al alemán. He Él used heavily utilizó bastante what was prepared there by Erasmus lo que había sido preparado por Erasmo, as what Erasmus had compiled la compilación que había hecho Erasmo from the Textus Receptus, del texto recibido, and in comparison, or making comparison with the Waldensian Bible. y también hacía comparaciones con la Biblia valdense. Tyndale also, William Tyndale también, in his work and his translation, en su obra y en sus traducciones, relied heavily upon the Textus Receptus. se basó sustancialmente en el texto recibido. And it is the fruit of that is what we have today in English as the King James Version. Y el fruto de ese trabajo es lo que hoy día tenemos, por ejemplo, la versión en inglés del Rey Jacobo o de King James Version. The Geneva Bible La Biblia de Génova, de Ginebra, and in Spanish, y también en el español, the work of Reina and Valera. en la obra de la versión Reina Valera. So, Entonces, how is it then that today ¿cómo es eso que hoy día that there is a great conflict que hay un gran conflicto in terms of version? en términos de versiones? The Textus Receptus is being put aside, El texto recibido se pone de largo, de un lado, and the Codex Vaticanus and the Codex Sinaiticus are having more influence y hoy día tanto el Código Vaticano como el Sinaítico in the tienen schools of theology, the Protestant schools of theology. mucha más influencia en las escuelas de teología protestantes. In the seminary, En el seminario, including the seminary that I went to, incluyendo el seminario al cual yo atendí, when the young theologian begins his study of Greek, cuando un joven teólogo comienza sus estudios de griego, he is given with his Greek grammatical text a él se le da, junto con su libro de texto de gramática en griego, a Greek New Testament. un Nuevo Testamento en griego. You have to pay for your Greek grammatical text. Usted tiene que pagar por su libro de texto griego. You have to buy it. Usted eso lo tiene que comprar. But this is given to you free of Pero charge. este Nuevo Testamento griego
se le da gratuitamente a cada estudiante. published by the United Bible Society. Y este Nuevo Testamento en griego es publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas. And you're given this as the original Greek New Testament. Y a usted se le da este como el texto original en griego del Nuevo Testamento. That's what we are told. Y a eso es lo que se nos That's what the dice. young theologian is told. A eso es lo que cree ese joven teólogo. So when you read your New Testament, Así que cuando usted lee su Nuevo as Testamento, you learn to read Greek, a medida que usted va aprendiendo a leer griego, you're encouraged to read usted entonces es animado para and leer make comparison of whatever translation you have in your language. el texto original que se le es dado y comparar con el texto de su Biblia en su lengua Make franca. a comparison with the original Greek. Y así usted hace una comparación entre su lengua franca, de la cual usted tiene su Biblia, y el texto original. Now that's what most pastors are taught. Ahora, eso es lo que se le enseña a la mayoría de los pastores. This popular Greek edition Ahora, esta edición popular del Nuevo Testamento griego is the work of Eberhard Nestle and Kirk Allen. es el trabajo de Eberhard Nestle y Kurt Aland, Who continued the work of Brooke Foss Westcott, quienes continuaron el trabajo de Brooke Foss Westcott, who lived from 1825 to 1901, quien vivió entre 1825 y 1901, and Fenton John Anthony Hort, y también Fenton John Anthony Hort, who lived from 1828 to 1892. también un contemporáneo de 1828 a 1892. These scholars Ahora, estos estudiosos from Oxford que provenían de Oxford, de la Universidad de Oxford, joined together to revise the Greek New Testament. se reunieron para revisar el Nuevo Testamento en griego. What was their aim? Ahora, ¿cuál fue el objetivo de estos Their hombres? aim was to take the Protestant world Su objetivo fue tomar al mundo protestante from its dependence and confidence in the Textus Receptus de la dependencia y confianza del texto receptos, el texto recibido, and to bring them to a place where they were comfortable with Alexandrian manuscripts, an Alexandrian Greek New Testament. y llevarlos a otra dirección, donde ellos se iban a sentir cómodos trabajando con los textos o manuscritos alejandrinos. Now, some time ago, Hace un tiempo atrás, I wanted to make a comparison yo quería hacer una comparación between this New Testament text entre este texto del Nuevo Testamento en griego and the Textus Receptus. y el texto recibido. You see, when I went to seminary, Verán ustedes, cuando yo fui al seminario, I only had this one. yo solamente tenía este que ven en But pantalla. by the grace of God, I found out where I could find a Textus Receptus. Pero por la gracia de Dios encontré un lugar que tenía el texto recibido. And I thought Y yo pensé that I had this one here with me in Bolivia. I didn't. que yo tenía el Nestle and Aland conmigo, pero aquí en Bolivia, pero no lo tenía. But here I have the Textus Receptus. Pero este que tengo en mi mano es el texto recibido. So when I was in school, Cuando yo estaba en el seminario, I remember once I was reading and I was talking about the deity, me acuerdo que se me hablaba sobre la deidad and I read from 1 John y yo leí Primera de Juan, chapter 5 capítulo 5 and verse 7 y versículo 7. as a young man, as a young theologian, to prove that there are three persons within the deity. Y como un joven teólogo, se me dio esto para probar que había tres personas en la deidad. And another theologian, a student of theology, said to me, but don't you know that text is supplied? Y hubo otro joven teólogo también que me dijo, pero ¿no sabes tú que esta porción, este texto, ha sido suplido?
It's not in the original. No está en el I original. said, what do you mean it's not there? Y yo dije, ¿cómo que no está allí en el original? He said, yes, go and check your Greek text. Y me dijo, sí, anda y ve tu texto griego. So I went to my Greek, Así que yo New fui Testament. a mi Nuevo Testamento griego. and when I looked Y cuando yo miré for that verse, para buscar ese versículo, it wasn't there. no estaba. Wow, I was shocked. Yo me sorprendí. I was shocked. I felt cheated. I felt deceived. Yo me sorprendí. Yo me sentí como que se me hubiera engañado. And after that, I began telling people that that's not in the Bible. Y después de eso yo mismo empecé a decir, este texto no está en la Biblia. That's not in the original Greek. Eso no está en el griego original. I even remember entering into a big controversy between myself and my brother, my younger brother, Yo me acuerdo entrar en una controversia fuerte con mi hermano menor on the subject. en este asunto. And I brought my Greek. I Y showed him. yo traje mi texto del Nuevo Testamento griego que se me había dado y lo mostré. Now, Ahora, this Greek New Testament este texto griego del Nuevo Testamento is said to be more reliable than the Textus Receptus. pareciera ser más confiable que el texto recibido. Why? ¿Por qué? Because it is based on manuscripts that are older Porque dice que está basado en manuscritos que son más antiguos than the copies that were available to Erasmus in his time, que las copias que tenía Erasmo en su tiempo, which were all of them written after the 10th, 11th century. y estas copias fueron todas escritas después del siglo IX y el siglo X. But Pero in this Greek New Testament, en este Nuevo Testamento griego there have been comparison made se habían hecho comparaciones with the text, with the Codex Vaticanus and the Codex Sinaiticus, con tanto el Codex Vaticanos y el Codex Sinaítico and other manuscripts y otros manuscritos that have been found to be older que se consideraban más antiguos than the manuscripts that Tyndale and the reformers were using. que aquellos manuscritos que fueron usados por Tyndale y por los reformadores en sus traducciones. So there are Alexandrian manuscripts that date back as far as the 3rd century. Entonces hay manuscritos alejandrinos que van hasta el tercer siglo. So in university or in seminary, Así que cuando usted está en la universidad o cuando usted está en el the seminario, theologian is taught al teólogo se le enseña that the older the manuscript, que mientras más viejo el manuscrito, the better. es mejor. The older, the more reliable. Si es más viejo, es más seguro. We are taught A nosotros se nos enseña that if all you can find for the Textus Receptus is just manuscripts dating to the 11th century, que si usted encuentra textos del texto recibido que vienen del siglo XI, the fact that you cannot find anything older than that, el hecho que usted no puede encontrar algo más viejo que eso, then you should confide in the older. entonces usted debería confiar en aquel que es más antiguo. And it makes sense. Y eso parece tener sentido. Yes, of Sí. course. It makes a lot of sense. Parece tener bastante Until sentido. you understand certain factors. Hasta que usted entiende algunos factores. The factors are these. Los factores son estos. Why is it ¿Por that qué? why is it that we cannot find older manuscripts of Byzantine scriptures? ¿Por qué no podemos hallar hoy día textos bizantinos más antiguos? Why is it that we can find so many more Alexandrian manuscripts, older Alexandrian manuscripts, ¿Por qué? than the Byzantine manuscripts from the times of the apostles? ¿Por qué podemos hallar más manuscritos alejandrinos que los escritos de los apóstoles que venían de Bizantina? Or the Antiochian scriptures? O las escrituras de Antioquía. Why? ¿Por qué? Well, let me just highlight 3.
Bueno, voy a dar tres causas, Three factors. tres factores. First of all, Primero, in Antioch, en Antioquía, the scriptures were recorded on parchment. las escrituras se hacían en pergamino. What is that? ¿Qué es eso? Skins of animals. Es piel de animal, Cow skins, goat skins, sheep skins. es piel de vaca, piel de chivo, piel de animal. Right? Now, that type of a material Este tipo de material is not as long lasting no dura tanto as other types. como otro tipo de material. In Alexandria, En Alejandría, the material that was used for writing el material que era usado para la escritura was different. era diferente. Papyrus Era el papiro, was made from reed taken from the river Nile, que eran hechos de cañas que se tomaban del río Nilo, and it was more durable than the parchment. y era más durable que la piel de animal. Second factor, Otro factor, in Antiochia en Antioquía and the region of Byzantium, y en la región bizantina there was a temperate climate. había un clima más templado. So there was winter and there was summer. Había invierno, Rigid había verano. Changes in temperature every year. Cambios rígidos en las temperaturas. That affected the breakdown of the material upon which the scriptures were written. Y eso afectaba el material en el cual las escrituras habían sido transcritas. While in Alexandria, Mientras que en Alejandría you have a dry, desert-like climate. usted tiene un clima desértico, seco. Thirdly, Tercero, use el uso of the manuscripts. de los manuscritos. When a manuscript is counted as authentic, Cuando un manuscrito se estima como auténtico, orthodox, como un manuscrito it ortodoxo, would be used in the churches. se va a usar en las iglesias. That means weekly reading of the scriptures in the congregation. Eso significa la lectura semanal en la congregación de las escrituras. If a manuscript was not counted orthodox, Si un manuscrito no era estimado como ortodoxo, it would never be read in the church. nunca iba a ser leído en la They iglesia, would cast it out. sino que era puesto de lado. And you find them in places like caves Y usted los halla en lugares como cuevas y otros. and garbage bins, Y también en basureros. like was found the Codex. ¿Cómo selló el Sináticos. código sináitico? Now, Ahora, I was looking yo estaba buscando, for this Greek New Testament. I couldn't find it. por este de Nuevo Testamento en griego. So I went to the internet to find one in PDF. Así que yo estaba buscando en el internet para hallar uno en PDF, en So formato PDF. when I went to the internet, I found this. Ahora, cuando fui al internet me encontré con este texto. I was looking for Alan Nestle and Alan's Greek New Testament. Yo estaba buscando el Nuevo Testamento Alan Nestle, como se conoce popularmente, Now this happened some years ago, maybe 3 years ago. y este lo encontré hace 3 años atrás probablemente. And I was surprised to see this Greek New Testament, Y yo estaba sorprendido de ver este Nuevo Testamento griego but with a title con un título in Latin. en latín. So as I read the introductory pages, Entonces, cuando me puse a leer la página de introducción, the preface said el prefacio that dice this is the latest translation, that this is the latest edition of the Alan and Nestle text. que esta es la edición más reciente del Nuevo Testamento de Alan y Nestle, And that it was the official Greek text y que era el texto oficial en griego in academia.
en los círculos académicos. That means if you're studying theology, Eso significa que si usted estudia teología at whatever level, en cualquier nivel, any paper that you're writing cualquier ensayo que usted esté escribiendo, that is going to cite the Greek, donde usted tenga que citar el griego, they said it has to come, you have to quote from this text. dice entonces que usted tiene que citar de este texto, No other text, no other no Greek text otro griego, is allowed in the world of theological academics. no otra versión griega se permite en el mundo académico. Man, that shocked me. Y eso me estremeció. And I said, isn't this weird Y yo dije, ¿no es algo raro that a Greek text que un texto griego has its title in Latin? tiene su título en latín? And then I remembered what I had researched some years ago Y luego me acordé de lo que había investigado hace años atrás, about the plan of Westcott del plan de Westcott and Hort y Hort to move the Protestants para llevar a los protestantes from the textus receptus del texto recibido to the Alexandrian manuscripts. a los manuscritos alejandrinos. And the explanation that they gave, Y la explicación que ellos dieron, why they wanted to do ¿por this, qué querían hacer esto? was to move the Protestant churches Es cambiar las iglesias protestantes from their reformation, from their roots in the Reformation, de las raíces en la reforma and to bring modern Protestantism y llevar al protestantismo moderno back to Rome. de vuelta a Roma. Is this telling you something? ¿Será que esto le dice a usted algo? What is the language of Rome? ¿Cuál es la lengua de Roma? Latin. Latín. Why would you have a Greek book ¿Por qué usted va a tener un libro en griego with a Latin title? con un título en latín? Something is going on. Algo está ocurriendo. Something is going on Algo. where the Bible is concerned. Algo está ocurriendo con respecto a la Biblia. And if we do not acquaint ourselves quickly with it, Y si nosotros no nos familiarizamos rápidamente con esto, we will soon be left, vamos a ser prontamente we will soon dejados, be left with a state of mind vamos a ser dejados con una concepción where we lose respect donde perdemos for respeto our Bibles that have come from the source of the textus receptus. por aquellas Biblias que provienen del texto recibido. And we will be left Y vamos a ser dejados with the modern con translations las traducciones that are modernas growing today in popularity, que crecen más en popularidad hoy, but which are chiefly based upon this work pero que están en gran manera basadas en este trabajo of Herbert Nestle and Kurt Aland, de Herbert Nestle y Kurt Aland, but whose work pero cuyo trabajo, cuya is a obra continuation of the work of Westcott and Hort. es la continuación de Westcott y Hort. No, who are Westcott and Hort? I told you they were scholars in Oxford. Ahora, yo les mencioné anteriormente que Westcott y Hort eran académicos de la Universidad de Oxford. Now, here's what Hort writes in a letter to Revelation Roland Williams in October 21, 1858. Ahora, esta es una porción de una carta que escribe Hort. Él escribe a Roland Williams el 21 de octubre de 1858. These men are great scholars. Ahora, estos son hombres que son grandes académicos, But in some of their letters, you can get an understanding of what was in their heart. pero en algunas de sus publicaciones, algunas de sus cartas, usted puede ver qué era lo que estaba en sus corazones. Great minds Grandes mentes with wayward hearts con corazones extraviados are some of the most dangerous minds you can ever son find. una de las mentes más peligrosas que usted puede hallar en el mundo. You think that Satan is averse to having great minds in his army? ¿Será que usted cree que Satanás no piensa tener grandes mentes en su ejército? He wants great minds. Él quiere grandes mentes. What he doesn't want in his armies are correctly positioned hearts. Lo que él no quiere en su ejército es hombres con corazones correctos.
So Hort writes in this letter Así in que- October 21, 1858, Hort le escribe a Williams en 1858, expressing his doubt of the authority of the Bible. expresando su autoridad, expresando su duda sobre la autoridad de la Biblia. He says, further, I agree with them, that's the authors of the book Essays and Reviews, Dice, además, yo estoy de acuerdo con ellos. ¿Quiénes son ellos? Los autores del libro Ensayos y Revisión. I agree with them in condemning many leading specific doctrines of the popular theology. Yo estoy de acuerdo con ellos en condenar a muchas doctrinas específicas de la teología popular. What was the popular theology then? Ahora, ¿cuál era la teología popular en ese It was momento? Protestant theology. Era la teología protestante. He says, evangelical seem to me perverted rather than untrue. Los evangélicos me parecen a mí pervertidos en vez de no tener la verdad. There are, I fear, still more serious differences between us on the subject of authority, and especially the authority of the Bible. Y temo, hay aún diferencias aún más serias entre nosotros en el asunto de la autoridad, especialmente de la autoridad de la Biblia. So they said, Así que ellos dicen, Hort was saying that he holds a different position on the authority of the Bible than the Protestant position. Hort confiesa que él tiene una posición distinta en cuanto a la autoridad de la Biblia con respecto a la doctrina protestante. Do you expect somebody who is translating Bibles Ahora, ¿esperaría usted de una persona que traduce Biblias from Greek to English del griego al inglés to believe the Bible? creer en la Biblia? What do you say, friend? ¿Qué dice usted? You want your Bible translator to be a believer in the Bible or to be a non-believer? ¿Usted quiere que el traductor de su Biblia sea un creyente de la Biblia o un incrédulo de la Biblia? Well, he didn't believe the Bible. Bueno, él no creía en la Biblia. He wrote in another letter to the same person En otra carta escribe a la misma persona, in the 3rd of April, 1860. el 3 de abril de 1860. He said, but the book which has most engaged me is Darwin. El libro que más me ha motivado ha sido Darwin. And he was talking about Darwin's book, Y él estaba hablando del libro de Origin of Darwin, Species. de la origen de las especies, de Charles Darwin, which is a great foundation of the ideology of evolution que es today. el basamento de la ideología de evolución. He said, whatever may be thought of it, Cualquier cosa que se piense sobre it is a book that one is proud to be contemporary with. es un libro que uno debe sentirse orgulloso de ser contemporáneo. My feeling is strong that the theory is unanswerable. Mi sentimiento es fuerte en cuanto a que esa teoría es irrefutable. If so, it opens up a new period. Y si es así, esto abre un nuevo periodo. So Darwin's book Así que el libro de Darwin helps these men who I- were preparing a New Testament Greek. ayudó Text. a estos hombres quienes estaban preparando un Nuevo Testamento en griego. These men who wanted to move all the pastors Estos hombres quienes querían from their Protestant or Reformation foundation back to Rome llevar a los pastores protestantes de vuelta a Roma. were happy with Darwin's book Ellos estaban felices con el libro de Darwin because it opened up a new period, porque esto abría un nuevo periodo, moving away people from the common faith llevando a la gente fuera de la fe in común creation. en la creación. These men also Estos equated Mary worship with Christianity. Estos hombres también igualaban el culto a María con el cristianismo. In October 17, 1865, Hort was writing to Westcott. En 1865, el 17 de octubre, Hort escribe a Westcott. He said, I've been persuaded for many years that Mary worship and Jesus worship have very much in common in their causes and their results. He estado persuadido por muchos años que el culto a María o el culto mariano
y el culto a Jesús tienen mucho en común en sus causas y en sus resultados. What? ¿Qué? You see now why Ahora, this New Testament ¿Ven is written ustedes in Latin? por qué este Nuevo Testamento Why ahora, the title is in Latin? por qué ahora el título está en latín? It is a sign that the work of Westcott and Hort has triumphed. Es una señal que la obra de Westcott y Hort ha triunfado. They were also expressive of their anti-Protestantism. Hubo también expresiones de su posición contra el protestantismo. In September 23, 1864, Hort writes again to Westcott. El 23 de septiembre de 1864, Hort le escribe a Westcott. I believe that Coleridge was quite right in saying that Christianity without a substantial church is vanity and disillusion. Yo creo, así como Coleridge, quien también era un escolástico, estaba bastante correcto al decir que el cristianismo sin una iglesia sustanciosa es vanidad y desilusión. So what was a substantial church? Entonces, ¿qué es esa iglesia sustanciosa? The global church, La iglesia the global, Roman Catholic Church. la iglesia romana. In that time, En ese the tiempo, Protestant churches were not as widespread as they are today. las iglesias protestantes no estaban tan esparcidas So for como them- lo están hoy día. The only substantial church was a mother church, Roman Así church. que, en su estimación, la única iglesia que tenía sustancia era la iglesia madre o la iglesia romana. All other Christianity was vanity and disillusion for them. Todo el otro cristianismo es desilusión y es vanidad para esta gente. He continued, and I remember shocking you and Lightfoot, two other scholars, not so long ago by expressing a belief that Protestantism is only parenthetical and temporary. Y recuerdo el haberlo sorprendido a ti, hablando a Westcott, y a otro académico, Lightfoot, no mucho tiempo atrás, al expresar mi creencia que el protestantismo es solamente algo temporal y entre paréntesis. I will close now Yo quiero cerrar ahora by just sharing with you. para compartir con ustedes In some of these modern translations en algunas de estas traducciones modernas of the New Testament, del Nuevo Testamento. you have as much as Usted tiene the end of Colossians, por sorry, ejemplo, the end of Philippians, el fin de Filipenses, to Revelation, desde el fin de Filipenses hasta el libro de Apocalipsis, missing. perdido en este Nuevo Testamento. That's the number of verses that have been taken out. Ese es el número de versículos que ha sido extraído. Doesn't mean that all the books between Philippians or Colossians and Revelation are missing. No estoy diciendo que los libros de Filipenses hasta Apocalipsis no están. But that- Estoy diciendo el número de versículos. Yes, when you put together all the verse that have been taken out from the Gospels, the epistles, right back to the start of Revelation, there is that much of the Bible missing in the Estoy New Testament. diciendo lo siguiente, si usted suma todos los versículos que han sido quitados de los evangelios y de las cartas, de las epístolas y de Apocalipsis, todo el Nuevo Testamento, si usted suma todos esos versículos juntos, usted va a tener una porción equivalente desde Filipenses hasta Apocalipsis que ha sido quitado. In our school of evangelism, En nuestra escuela de evangelismo, one of the first courses that will be taught una de las primeras lecciones que serán dadas will be the history of the Bible, será la historia de la Biblia, Bible ancestry. lo que es la antología o la historia bíblica. And this subject Y este asunto will be thoroughly dealt with. será algo que se va a estudiar con mucho detalle. I just want to share with you just the same, take a look with me Y at yo, the difference between a Bible that is translated from the Textus Receptus yo quiero llevarlos un momento para que ustedes vean la diferencia sobre una Biblia que ha sido traducida en el texto recibido. a New Testament, Un sorry, Nuevo Testamento, perdón, translated from the Textus Receptus and one translated from the Allen and Nestle text. que ha sido traducido del texto recibido y
otro que ha sido traducido de este Alan Inestle. Okay. The Textus Receptus reads, and I have it right here. Y yo tengo aquí mi texto recibido, aquí lo tengo. For time, we're just going to read direct from Así the que- language that we have. Por tiempo vamos a ir directo a la lengua que tenemos. 1 John 5, verse 7. Primera de Juan 5, versículo 7. It says, For Dice. there are three that bear record in heaven, Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: the Father, the Word, and the Holy Ghost. el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. And these three are one. Y estos tres son uno. And then it reads verse 8. Y luego el versículo 8. And there are three that bear witness in the earth, Y tres son los que dan testimonio en la tierra: the Spirit, El- and the water, and the blood. el Espíritu, el agua y la sangre. And these three agree in one. Y estos tres concuerdan. Ahora vamos a leer de acá. This is the New Living Translation. It's a Catholic translation. Esta es una traducción católica de New Living Translation, o en español la Biblia viviente. But it also reflects the modern Greek Pero esto of Allen muestra and Nestle, la- Westcott and Hort. la traducción de Westcott y Hort y de Alan Inestle. No, not a translation. They're Greek El texts. trabajo de estos hombres en el griego. Here it says, Ahora aquí same dice. text, verse 7 El mismo texto, and verse 8. versículo 7 y Verse 8. 7 in this En esta New versión Testament says, So we have these three witnesses. dice el versículo 7, tenemos estos tres testigos. That's verse 7. Ese es el versículo 7. It's finished. Se acabó el versículo 7. Then comes verse 8. Luego viene el versículo 8. The Spirit, the water, and the blood. El espíritu, el agua y la sangre. And all three agree. Y los tres concuerdan. That's it. Ahí está. There are many, many verses Hay muchísimos versículos like this. como estos. And when you read Y cuando usted lee, when the pastor reads cuando el pastor lee from his Greek New de Testament, su Nuevo Testamento griego, that has been provided to him from the United Bible Society, que le ha sido dado por la Sociedad Bíblica, he sees as perfectly justified Él- these readings. él ve totalmente justificado este tipo de lectura. He does not understand No entiende that his Greek text que su texto griego has been deliberately shaped ha sido cambiado deliberadamente to reflect Alexandrian thought para reflejar el pensamiento alejandrino and to move him y para llevarlo from the Protestant thought del pensamiento that came protestante from Antioch. que vino de Antioquía. He does not understand Él no entiende that in the Textus Receptus, the Greek, que en el texto recibido, el griego, it reads just like it reads lee here in the Greek, in the King James, aquí, or por here in the Reina ejemplo, Valera. en el King James o en el inglés o en tu Reina Valera. But he continues to say, it's not in the original. Pero él dice, no está en el original. This Y virus este virus spreading se está esparciendo in the church. en la iglesia. I decided to talk a little bit about this today. Yo decidí hablar de esto hoy, I mean, it's just a little bit we touch. y es algo que hemos tocado muy por encima. In the future, we hope to En el present in a futuro, class setting vamos a presentar ya en un contexto de clase, much more detailed format mucho en un formato of con más this detalle conflict. sobre este conflicto. But I decided to talk this, Pero- to speak on this today, Decidí hablar de esto hoy because I've seen commentaries being made porque he visto comentarios, in some presentations recently on the family, the divine family. comentarios que se han hecho en presentaciones recientes, sobre todo de la familia de Dios, Discrediting the citing of John 5, verse 7. que ponen en discrédito la cita de 1 Primera John de Juan 5, 5:7. 1 John 5, 7. Primera de Juan 5:7. As well as Matthew 28, Y también Mateo 28, verse 18, versículo 18, where Jesus says,
going into all the world and baptize in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. donde Jesús dice que te hay que ir de todo el mundo y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. People saying that that was not in the original, Y la gente dice en los comentarios que eso no está en el original, that was supplied. que eso ha sido suplido. I encourage you Yo le motivo to get to some serious research. que usted entre en una investigación seria. One simple book, one easy book that you might want to Y read un libro bastante simple que usted quizás quiera is leer written by one of our scholars. fue escrito por uno de nuestros The Adventist propios scholars. The book is- académicos The adventistas, book is entitled Our Authorized Bible Vindicated. que se llama Nuestra versión autorizada vindicada. You will see some shocking information there. Y usted va a encontrar una Written información by increíble, Wilkerson. escrita por el profesor Wilkerson. May God help us Que Dios nos ayude to carefully stand, to carefully search para cuidadosamente escudriñar, not only the scriptures, no solamente las but to escrituras, search the history of the scriptures, pero también estudiar la historia de las escrituras, so that we might make right decisions as far as what versions we are to confide in. para así nosotros hacer decisión más sensible, más clara, en qué versión debemos confiar. I read many versions, Yo leo muchísimas versiones, but I read some of the versions with a grain of salt. pero yo leo algunas versiones con un grano de sal. Any Bible Cualquier Biblia that is based on the Greek New Testament of Westcott and Hort or que Allen and Leslie, está basada en el Nuevo Testamento de Westcott y Hort o de Allen y Nestle, I read it and examine it yo lo examino by the textus receptus. por el texto recibido. There is a fight going Hay una on, my lucha, brothers and sisters. mis hermanos, This is a great root of Y- faith, a stronghold of faith and practice. esta es la raíz de fe y práctica. If the Bible you hold Si la Biblia que usted tiene is not true, no es verdad, how will you know the truth? ¿cómo sabrás la verdad? How will you know if your religion is right or not? ¿Cómo sabrás si tu religión es correcta o no? Time that we get to know Es tiempo que lo sepamos. La the verdad Bible's history. sobre la historia de la Biblia. When you know it, Y cuando lo sepas, treasure atesórala, the true treasure. el verdadero bless you. tesoro. Dios te bendiga. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar, por tantas bondades de Cristo su nombre yo quiero alabar. Por él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y Canta su gozo, Él me hace sentir, Él llena de gracia, mi alma con Él es tan dulce vivir. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Al cielo yo voy, al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que Él me guardará. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Él,
Él, con Cristo al cielo yo voy. Con Él, con Él, con Cristo al cielo yo voy. Al cielo yo voy, al cielo yo voy. Amen. Amén. Praise the Lord. Alabado sea el Señor. Christ has purchased us with his great blood, with his precious blood. Dios nos ha comprado, Jesús nos ha comprado con su sangre preciada. For that reason, we ought to take our salvation Y seriously por eso tenemos que tomar nuestra salvación seriamente. and not allow those who would do hidden work Y no permitir a aquellos quienes hacen trabajo escondido to remove us from the foundation that the apostles left us and Christ quitarnos left del us. basamento de los apóstoles y Cristo. May God help us Que Dios nos ayude to remain firm and true to para that foundation. ser firmes. Father in heaven, we give you thanks Padre Celestial, te damos las gracias for your word, por tu palabra, for the way you have preserved that word por la forma en que tú has preservado esa palabra. during the dark ages. A través de las edades medias, You preserved your word. tú preservaste tu palabra. But when your servants arose to bring that word Pero to cuando, everyone, pero cuando tus siervos se levantaron para llevar esa palabra a todos, the servants of the enemy rose up to bring a counterfeit. los siervos del enemigo se levantaron para traer, Awake us from our slumber today. despiértanos de nuestro sueño hoy. Arm us with knowledge Ármanos con conocimiento and with your spirit, y con tu espíritu, that we might have the discernment to Para- know what is the true para que from what is podamos the false. para poder tener el discernimiento de lo que es correcto y lo que es falso. That in the coming age Para que en la era que viene of virtual reality, de realidad virtual we might stand not with the virtual, no estemos con los virtuales, but with the true. sino con los reales. Pray in Jesus' name. Y esto oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén.